en contacto ya con el alcalde de Iquique, Mauricio Soria. Alcalde, muy buenos días, muchas gracias por estos minutos. Muy buenos días, gracias a ustedes. A ver, quiero conversar con usted con respecto a las medidas que fueron anunciadas ayer por el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, también con distintas autoridades, pero antes saber en qué situación se encuentra Iquique hoy, luego de lo que vimos el fin de semana y que por supuesto ha sido y fue un corolario, un punto más, digamos, de una situación bien compleja que ha vivido la ciudad desde hace ya un buen tiempo. Y bueno, primero que nada, que no compartimos y rechazamos plenamente esos actos de violencia que no representan a los iquiqueños ni iquiqueñas, ¿ya? Es un grupo muy, muy pequeño. Los iquiqueños vivimos con la migración día a día. Somos una ciudad-puerto, una ciudad que tiene una zona franca, debe ser la ciudad más multicultural que tiene Chile, así que la migración no es un problema. Aquí finalmente hubo una protesta pacífica. Una parte bastante importante de la ciudadanía es por el descontrol que hay en la frontera de nuestro país. Eso que yo creo también, finalmente, que esto quede, porque la imagen que se ha dado a la ciudad no es esa imagen de esas pocas personas que están quemando estos enseres de personas migrantes. Al revés, la solidaridad después, en la noche y en los días que siguieron, eso sí nos refleja como ciudad. Sí, se han dado gestos que elevan el espíritu, digamos, ante estas imágenes que estamos revisando, que yo estoy de acuerdo con usted, alcalde, son un hecho en concreto que se dio, pero que estaban enmarcados en una manifestación que muestra el descontento por parte de los iquiqueños por cómo se ha manejado la situación, la situación migratoria. Usted habla de descontrol de las fronteras. En ese sentido quiero saber también eso, porque dejando de lado lo que fue esta quema totalmente inhumana y totalmente condenable, hay manifestación, hay descontento y por sobre todo se habla de una ciudad que está totalmente sobrepasada. Sí, bueno, es que esto no es de un mes. Sí. Llevamos 1 año y medio, vamos para los 2 años, ¿ya? Entonces, obviamente, aquí ya, desde que resolvimos los problemas de Providencia, ustedes se acuerdan, cuando subieron a 10 buses alrededor de 400, 500 personas, hermanos bolivianos, que no preguntaron si estaban enfermos, no los subieron a buses, venían personas enfermas de COVID, contagiaron a más enfermos de COVID y no nos preguntaron a los iquiqueños, los mandaron a Iquique. Y acá tuvimos que resolver los problemas. Entonces siempre estamos entendiendo que somos como los ciudadanos de segunda clase o la ciudad que es una zona de sacrificio. Porque si esto pasara en Santiago, yo lo vamos a comparar cuando hablamos de la frontera, porque el problema está en la frontera. Ojo, el problema está, vamos un poquito más atrás, el problema está en Venezuela. Se traslada todo Sudamérica finalmente, y el problema lo tenemos como embudo en la frontera para Chile de Tarapacá. Si a Santiago de Chile llegaran 2 aviones o un avión con 200 pasajeros, hoy día se aplica el decreto de cierre de frontera. En Santiago las personas vienen en ese avión vienen sin PCR. Lo que harían en Santiago es que no van a entrar a nuestro país. Lo que pasa, o si lo llevamos a lo que pasa en nuestra frontera, lo que debieran hacer en el aeropuerto de Santiago es decirles: señores, no tenemos control migratorio en el aeropuerto, no tenemos control fitosanitario, no tenemos control aduanero. Si usted quiere, vaya al carabinero que está un poco más allá, se autodenuncia. Si usted se autodenuncia, lo va a tomar la Seremía de Salud. Y si no, mire, allá hay una puerta y pase. Y no sabemos qué pasa. Esa es la realidad diaria, es un avión diario que entra a nuestro país y no tenemos de una parte el control sanitario y del otro no sabemos nada. Y no tenemos, lo más importante, el control migratorio, no sabemos quién entra. Entonces tampoco tenemos control aduanero ni fitosanitario. Significa que no sabemos quién entra, no sabemos con qué entra y quiénes son los que entran. El relato que yo he escuchado de muchos vecinos de Iquique en las últimas horas con nuestros equipos en terreno es que principalmente aquí los migrantes que entran por pasos no habilitados de manera irregular son llevados a Iquique para cumplir con su cuarentena por un tema sanitario, por COVID-19, pero después salen de la residencia sanitaria y
que queda ahí, digamos, el tema. O sea, falta ese otro punto que es la situación aduanera, el control en términos de ver si efectivamente hay grupos de familias que tienen que ser reubicadas con cercanos, con familiares que ya están en otras regiones del país, qué pasa también con eventuales expulsiones. Aquí solamente se ha concentrado en, por razones obvias, la situación sanitaria de los migrantes que llegan a Chile, pero después hay un vacío. ¿Es ese el gran problema que existe actualmente? Ese es el gran problema. El descontrol de la frontera. No hay ojo, no hay control migratorio en la frontera. Lo que hay es un control para que algunas de las personas se quieran autodenunciar. No hay control migratorio. Por eso que lo que vimos en imágenes es policía de investigaciones, PDI, ahora en las calles, en grandes grupos tomando huellas dactilares, pero acá en la calle de Iquique. O sea, claro, esas no personas es la frontera, digamos. Otras pasaron, ya están en Chile, porque el 90% de las personas no vienen a Iquique. Entonces, ese descontrol, y lo que tú, es como lo que estábamos relatando. Las personas que sí se autodenunciaron en la frontera son bajadas por la Seremía de Salud a un albergue, que es el estadio municipal, que nosotros lo tenemos en convenio con la Seremía, donde ahí hacen los 5 días de cuarentena y se les toma un PCR de entrada y uno de salida. Las personas que en el PCR de entrada dan positivo se van a aislamiento a residencias sanitarias. ¿Qué pasa cuando terminan los 5 días? Y ahí es uno de los problemas que se fue sumando durante el año. Las personas salen, les dicen, bueno, usted terminó su cuarentena, usted entró irregularmente al país, pero nosotros somos el servicio de salud. Claro. Para usted ya cumplió con nosotros con la cuarentena. Yo no veo el tema migratorio, lo veo otra institución, dice. Ahí está la puerta y las personas salen y empiezan a ver qué es lo que hacen, cómo llegan, que gran parte va a Santiago, que se quedaron sin dinero, entonces empiezan la ciudad a hacer el albergue sin ni una condición sanitaria, sus plazas y parques. Y humanitaria también, porque no tiene la capacidad la ciudad de Iquique para entregar esto, digamos. Claro, y ahí viene el tratamiento humanitario, nos pasamos la parte humanitaria, cómo niños, mujeres embarazadas están durmiendo en las calles de la ciudad de Iquique y en sus parques y en sus playas. Entonces ahí empezamos con otro tema, el tema humanitario que no se cumple, que es cumplir con los acuerdos internacionales de la protección de los niños y niñas. Entonces finalmente empieza, ahora, entiendo yo, a buena hora, como se diría acá, a buena hora, ya el gobierno ha tomado medidas, pero que van más en el ámbito humanitario, medidas que ya se habían tomado, algunas se van a reforzar, pero obviamente esperamos que den algún tipo de resultado. Vamos a esperar en el transcurso de esta semana a ver si esta articulación ya el gobierno reconoce, por lo menos reconoce también que no tiene el control de la frontera y reconoce que esto generó una crisis humanitaria, porque hace días atrás nos decían, bueno, que los alcaldes se hagan parte de la parte humanitaria. Esta es una crisis que es la segunda a nivel mundial, difícilmente sin tener ningún tipo de atribución, sin tener un decreto especial para abordar esto, tampoco podemos hacer mucho, ¿ya? Entonces, bueno, yo tengo que reconocer que después de la declaración en La Moneda, me llamaron del Ministerio de Desarrollo Social, del gabinete de la ministra, para decirme, bueno, que lamentable no nos habían contactado de acá de Iquique, del equipo de acá, pero ya nos estaban contactando para poder generar un trabajo en forma conjunta. Y ahí yo le expresé que si no nos articulan o no nos activan, los queremos ayudar, pero no tenemos tampoco la herramienta técnica. Espero que ahora empiece a fluir y era lo que pedíamos, que el Estado nos convoque para poder generar soluciones y arreglar en parte esta situación que se está viviendo en la región de Tarapacá y especial en la ciudad de Iquique. Me parece importante ese punto. Usted nos estaba diciendo que recién ayer tomó contacto con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que uno entendería tiene que ver ese concepto humanitario que se está viviendo con los migrantes que ingresan de manera irregular y que finalmente están viviendo en Iquique. ¿Recién ayer tuvo contacto, no antes? Ayer me llamaron después de que en el Palacio de Moneda dan las medidas. Ya. Y ahí yo aclaré un poco también las dudas, porque ahí en las conferencias de prensa son bastantes cuotas y después el comunicado es bastantes cuotas. Entonces quedan como una... Hay que bajar después la información. Sí. Perfecto. Y quiero profundizar en las medidas. A ver, son dos ejes lo que se indica ayer desde el Palacio de la Moneda, que por un lado está el reforzar el control migratorio en la frontera,
podemos hablar de eso en unos segundos más, y también el eje humanitario que va con respecto a albergues y entregar toda la situación. Hemos tenido varias conversaciones al respecto y entre las medidas siempre se ha hablado de la necesidad de generar un espacio de albergue. Algunos hablan de campo refugiado, pero hay todo un tema porque no tienen la condición legal, digamos, de refugiados los ciudadanos venezolanos que entran por pasos no habilitados. Entonces, albergues que cumplan con todas las condiciones fitosanitarias, con las condiciones humanitarias y que de alguna manera logren descomprimir también lo que sucede en las calles de Iquique. ¿Usted con lo que fueron las medidas en este corte siente que se va a llegar a eso o es un paso? A ver, se comprometió un nuevo albergue. Ya. Tenemos un albergue, pero que es residencia sanitaria. Sí, o sea, ese albergue dura por 5 días. Que eso es distinto, porque dura 5 días. Exactamente. Y después pasan a las calles de Iquique y a las plazas. Ahora, eso es lo que yo aclaré con el gabinete de la ministra. Dije, pero ¿qué va a pasar después de que salen? Bueno, alcalde, ahí vamos a promover la reunificación familiar. Van a trabajar con organismos internacionales que esto ya se venía trabajando, los organismos internacionales, la OIM, sí, estaba trabajando, comprando pasajes, todo. Se va a reforzar para que las personas que tienen unificación familiar, cuando salen de esta residencia, continúen su trayecto y no se genere la actividad en Iquique, sino tengan su pasaje, porque algunos salen y empiezan a ver cómo es el trámite para poder salir de Iquique, ¿ya? Entonces, como tenemos tantos temas que hay que tener el documento para pasar, el documento para viajar y todas esas cosas que ellos no las tienen, empieza lo otro que funciona paralelo, el comercio ilegal. Y el comercio ilegal es 10 veces más caro de lo que costaría un pasaje. Lo que cuesta un pasaje al Loa para pasar caminando por el río es lo que cuesta el pasaje a Santiago en bus. ¿Ya? Y puede ser que cueste más. El Loa es el río que nos divide con la región de Antofagasta. Entonces, todas esas problemáticas tienen que resolverse en esos 5 días que están haciendo la cuarentena. Claro. Ahí hay que ir avanzando en la persona y ya no va... ¿Sí? Sí, porque quiero reforzar ese punto que me parece que es clave en esto. A juicio suyo, el tema y el problema que ha existido, o uno de los problemas que ha existido con respecto a la situación de su ciudad de Iquique, es que la situación migratoria, si es reunificación familiar o el tema de buscar la formalidad migratoria, digamos, como se diría, eso se da después de la cuarentena, de todo el proceso sanitario. Esto debería ser en paralelo. Hacer el aislamiento necesario, hacer el tema sanitario, pero al mismo tiempo ir desarrollando lo que son los pasos migratorios. Esto debería ser en paralelo. Ese es el punto que usted dice. Sí, y si se hace el tratamiento migratorio, también vamos a entender qué persona entró a nuestro país, porque claro, se va a revisar sus antecedentes, porque aquí salen de la residencia. Es lo que pasaba cuando fue muy publicitado el tema de que entró una persona que tiene una condena por sicariato. ¿Y cuál era el tema? Está en una residencia sanitaria y cuando termine sus 5 días se va a ir, porque no hubo control migratorio. Entonces, aquí es lo que quiero ver, que nosotros seguimos entendiendo que el programa de gobierno en la frontera, vamos a separarlo en estos temas humanitarios y temas de seguridad nacional. Perfecto. El tema migratorio no se aborda en la frontera. ¿Por qué? Porque tenemos un decreto de cierre de frontera. Entonces, no hay aduana, no hay SAC para ver el tema fitosanitario y no hay control migratorio, que es lo más importante. Sí. Entonces, pero eso obedece más a un tema, perdón, alcalde, esto yo voy a hablar desde la lógica. Yo sé que es más complejo y es más fácil decirlo que hacerlo, pero no sé, en su visión eso es más un tema burocrático, porque finalmente el problema está. Claro, hay un cierre de fronteras, por lo cual uno diría que hay distintos servicios que no funcionan porque la frontera está cerrada. Lo que pasa es que eso de alguna manera desconoce la existencia de franjas bien extensas de pasos no habilitados que no han podido ser controlados, como usted dice. Sí, lamentamos que el gobierno se dé cuenta de que la frontera de Tarapacá tiene más de 300 kilómetros y es muy permeable. Se están dando cuenta ahora que había que haber puesto en el decreto de cierre de frontera excepción Tarapacá, o tomar medidas excepcionales, porque por Tarapacá no se podía cumplir el cierre de frontera. Pero han pasado prácticamente 2 años de esto. Bien. Alcalde, agradecerle nuevamente esta conversación. Seguimos muy atentos y, por supuesto, con las líneas abiertas para ir desarrollando y actualizando lo que sucede ahí en Iquique y en los distintos puntos de la región de Tarapacá. Muchas gracias, que esté muy bien.